y es el mejor, es un gran artista, Nishizawa, es un Sí, ese gran me mata. Me ¿eh? mata, o sea, yo veo un cuadro de Nishizawa y te juro, me Sí, emociona. sí, sí, no, no, es un gran, gran artista, ¿eh? Sí, Y él, con esa combinación japonés-mexicano, sí, o mexicano-japonés, es muy interesante. El paisaje que él hace, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero él es el caso de el artista completo, total, ¿no? Total. De acuerdísimo, sí. No, mucho tenemos por caminar, Sí, Martín, qué sí, padre. mucho, mucho. Es que hay mucho, ¿eh? Y te das cuenta que luego los localizas Ujú, en estos Mercado Libre, en libros viejos de estos de catálogos que salieron, pero sí, muy pocos trabajos. De Nishizawa sí hay varios, sí, pero de todos los demás apenas no, se queda. sí, muy interesante. Ay, qué Pues, Martín, ya tenemos 24 personas, son 6, digo, 17 minutos. Yo creo que ya estamos, la mayoría, porque son 28, creo. Entonces, sí, creo que estamos ya listos. ¿Te parece que empecemos? no, tú, adelante tú. Hola a todos, muy buenos días. Un gustísimo verlos aquí y un gustísimo también, tener como invitado estrella al doctor Martín Checartazu. Iba a leer un currículum, pues, como se estila, pero decidí cambiar el tono y bueno, les cuento que yo conocí a Martín en la feria del libro, a lo mejor él ni se acuerda, en la feria del libro de minería hace, ay, ahorita veo el año, en 2014, coincidimos en el stand de la UAM y, yo estaba viendo este libro, a ver si es que mi cámara está congelada, no entiendo qué pasa. Yo estaba viendo este libro y él se acercó y platicamos ahí un minuto pues, me entero que es el compilador, el editor, y me entero también que conoce mi tesis de doctorado. Y, pues, bueno, ya sabrán, alego, yo feliz, y súper impresionada y contenta de conocer este libro, que es un hito en la producción de literatura sobre paisaje en México. Pues, para mí un libro importantísimo que, bueno, también, ya les pasaré algunos textos o de este libro. Em, y bueno, pues Martín, como lo han escuchado mientras platicábamos y empezábamos formalmente, nació en Barcelona, llegó a México Martín en 2000, ¿qué? 6, 6, 6, 6. y creo que desde entonces, pues, ha trabajado sobre el paisaje mexicano en muchos de sus trabajos. También es un hombre polifacético, muy muy trabajador, muy productor de textos importantes. Aquí también les muestro otro de sus libros en compilación. Y ustedes ya también leyeron parte de su trabajo sobre legislación en el libro que les compartí en la plataforma y que ya también leyeron. Ahora trabaja en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Iztapalapa. Y bueno, pues como habrán podido notar, somos muy buenos amigos y colegas. Eh, Siempre aprendo de lo que Martín me comparte y es un verdadero gusto que haya aceptado estar aquí. Ya les había dicho a todos, exprímanlo porque no es fácil, es un hombre muy ocupado, y creo que es una estupenda oportunidad de conocer a un verdadero especialista y poder hablar directamente con él sobre temas en este caso, pues, de patrimonio, de legislación y de paisaje. Bienvenido, Martín, y sin más preámbulo, Muy bien. más que agradecerte de nuevo, No, adelante. Son todos tuyos, son ya arquitectos paisajistas. muy bien, muy bien. Un gusto. Pues muy buenos días a todos y a todas. Pues muchas gracias a ti, Amaya, por los parabienes. He de decir que yo también aprendo mucho de Amaya, que quede claro. De hecho, suelo mirar mucho sus
especialmente un libro que es resultado de su tesis, que yo lo considero un texto fundamental sobre el paisaje en México, ¿sí? Entonces, ahí que sepan que también es una productora de muy buenos trabajos y que se esperan próximos trabajos. Voy a ver, tú me dices cómo, porque yo no manejo mucho el Meet, soy más de Zoom, entonces dice presentar toda pantalla o cómo... Sí, toda pantalla puede ser, o puedes también seleccionar tu PowerPoint, como prefieras. Sí, Si seleccionas toda pantalla, puedes seguir viendo cosas de tu pantalla, si no, ya toda tu pantalla se vuelve tu presentación. A ver, espera un momento porque... Allá abajo hay una flechita, ¿no? Entre los círculos de abajo. Sí, ya veo. Espera un Ujú. momento. Voy a permitir, no sé si la están viendo. Todavía no. A ver, es que yo ahí sí que os he dejado de ver. Espera un momento. Ahí vamos, creo que ya empezó es que hoy mi computadora está fría, no sé qué le pasa. Sí, Ya ahora sí lo vemos, Martín. el problema es que yo no veo lo que... a ver, voy a dejar de presentar un momento, dejarme ver, porque tengo un Si problema. quieres ver notas, no tienes que poner toda la pantalla. Ah, si quiero ver nota. No, simplemente Ah, quiero ver la presentación en sí misma, pero no me deja. A ver. Bloquear siempre, selecciona pantalla. Ah, claro, está aquí. Ay, pues no me deja ver ahora. No, estoy compartiendo, dejar de compartir. Ay, espérate. No, ahora salió, no está mostrando tu pantalla. No, es que está mal. Ay, Dios mío. Ay, no me deja. No tengo. ¿Qué pasó? ay. No. Si pones en la flechita de abajo, Sí, con presentar y se despliega toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. sí, voy Tú a pones toda tu pantalla, dejar ¿no? de compartir. Sí, un momento. Es que la de la flechita yo no lo tengo habilitado. A ver, ¿No? un Ahí momento. vas, ahí ya empieza a presentar. Dejar de presentar. No tengo nada que presentar. Ahí. Ay, está raro. Estás presentando, pero solo aparece tu... Sí, porque es que no me lee el PowerPoint, no me lee el PowerPoint que estoy queriendo poner. A ver. Es que está muy raro porque de repente apareciste 2 veces, como si te hubieras conectado 2 veces. Sí. No me deja. Mm, a ver, em, chicos, ¿alguien nos puede ayudar dándonos algún consejo o qué hacemos? Ay, a ver, ya dice que estás no, No, es que presento, no me deja. Es que el problema es cuando presento, ajá. no me lee, no me está viendo. Ahora no me lo va a ver. Ahora me lo va a ver. Podría compartir el archivo con la doctora Maya y que ella Ahora, lo presente. Okey, esa es la otra, pero a ver si en esta gracias, Emanuel. A ver si en esta ya lo ahora, ¿no? ya, ahí está, sí, ya. Muy bien. Entonces voy Lo a... que sí no sé por qué se ve chiquito, pero bueno, eso no importa, ¿o sí? No. Sí, no, se ha de ver. Sí. Se ve Ahora, muy chiquito. ¿Ustedes lo ven de buen tamaño, chicos? Ah, ya, ahí. ¿se ve? Sí, ahí mejor. Tú me vas avisando, por favor, del tiempo, porque yo no os veo en estos momentos por la Muy pantalla bien. completa. Espera. Ah, pero del tiempo, ¿qué quieres que te diga, Martín? Son 10:15. A ver. Eh, Te aviso 11:15, sí. ya va 1 hora. Te mando un mensaje al WhatsApp, ¿está bien? Sí, a WhatsApp, perfecto, sí. Okey. Ahora, ¿veis la pantalla completa ahora? Sí. Perfecto, muy bueno, pues vamos a empezar. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas, gracias por la invitación.
Bueno, yo os voy a dar una charla sobre un asunto que yo llevo bastante tiempo tratando. De hecho, igual alguien ya ha oído esto que voy a explicar porque pues no quiero engañar a nadie. Esto ya lo he explicado otras veces en otros foros, en otros auditorios. Y bueno, yo lo que os quiero, como vosotros estáis ya al final de la licenciatura, acabando ya vuestros estudios de arquitecto del paisaje, pues digo, vamos a hacer una reflexión un poco de cómo está el tema, un poco de la sociología, de quiénes están haciendo cosas sobre el paisaje, un poco sobre la normativa en México sobre el paisaje, un poquito, muy poquito, porque de hecho hay muy poquito sobre políticas públicas, y luego una reflexión teórica para que os sirva a vosotros en vuestra actividad profesional, que esperamos que todos la tengáis, ¿no? Entonces, yo voy a hacer la charla, sí, y trataré que sea una hora, muy poquito más de una hora, y luego pues habrá preguntas, pues me las hacéis en ese momento, de lo que no se entienda o no se comprenda. Bueno, lo primero de todo, yo os tengo que decir, si no estáis informados, que hay una suerte de movimiento, algo se mueve, a veces organizado, a veces no organizado, sobre el paisaje y con el paisaje en términos de política pública o de deseos de política pública, que no es lo mismo, ¿sí? Desear política pública que tener política pública, tanto en América Latina como en México. Pero una de las grandes cuestiones, y yo esto también se lo he explicado pues a los estudiantes de geografía, también os lo digo a vosotros, ¿no? Pero de todo eso, ¿lo saben los futuros arquitectos y arquitectas del paisaje? ¿Saben lo que se está moviendo, lo que se está cocinando desde la sociedad civil organizada? Bueno, vamos a ver un poquito eso. ¿Qué se está haciendo en términos de América Latina? En términos de América Latina, pues en términos de América Latina, en los últimos, pudiéramos decir, ya 10 años, ¿sí? 10 años, quizás un poquito más incluso, hay muchas cosas. Por ejemplo, tenemos iniciativas ciudadanas transnacionales. La más importante, que podéis seguir a partir de su página web y de sus redes sociales, es la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. Es una iniciativa creada en Medellín, en Colombia, en el año 2012, que tiene varios nodos de trabajo, que hace numerosas actividades en línea y no en línea, y que surge de la preocupación de profesionales de la arquitectura del paisaje por esto. ¿Por qué no se preocupa nadie de esto que es el paisaje y de la arquitectura del paisaje? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Entonces, a partir de ahí nace toda esta iniciativa que promueve términos de profesionalización, términos de educación, términos de paisajes originarios, términos de normativa y sociabilidad, términos de política activa, ¿no? Tal. ¿Qué más ha habido? Bueno, ha habido, y de hecho en México es pionero en esto, cartas y manifiestos en pro del paisaje, de defensa del paisaje o de valorización del paisaje. La Carta Mexicana del Paisaje, año 2010, pero luego ha habido muchas otras cartas y manifiestos. Por ejemplo, Carta de Paisajes Patrimoniales de Puebla, 2014. La última que yo tengo noticias es la Carta del Paisaje de Ecuador del año 2020. ¿Sí? Ha habido muchas iniciativas. Me dicen que en estos momentos la red de paisajes de los desiertos del Pacífico Sur también está haciendo su carta respecto a esos desiertos entre la frontera entre Chile, Perú, Bolivia, donde hay pues una red de trabajo entre las universidades de esa zona, ¿sí? Y bueno, hay muchas actividades. Hay también actividades académicas, o sea, muchos congresos, muchas jornadas, muchos coloquios, conferencias, muchísimo de esto, y probablemente este año siga habiendo también muchas más. Una cosa muy interesante, muy interesante, ahí se han creado observatorios del paisaje, o sea, es decir, una suerte de
centros de investigación y de proyectación, de generación de proyectos en universidades latinoamericanas. Yo destaco dos. El Observatorio del Paisaje Urbano de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, que es con muchos trabajos relacionados con el paisaje urbano, parques, jardines, el cómo se analizan, de qué forma se pueden analizar y sobre todo cómo se pueden proyectar, ¿sí? Y que lleva ya unos años de trabajo y que sus libros son gratuitos, podéis verlo ahí en su página web. Y luego tenemos otro observatorio, el Laboratorio de Paisaje de la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, Brasil, que tiene también trabajos relacionados, en este caso más con paisaje urbano a gran escala e incidiendo en ciertas políticas municipales. Hay algunos más, hay algunos más. También hay asociaciones. Por ejemplo, una de las más potentes y que ha avanzado mucho en sus actividades e incluso ha llegado a plantear una ley nacional del paisaje, es la Red Argentina del Paisaje. Tenemos otras redes más de trabajo académico, que es la red de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Paisagens Híbridas. Tenemos los trabajos de un colectivo de arquitectas y arquitectos del paisaje chilenos, que es Corporación Patrimonio y Paisaje. Ellos han hecho recientemente, esto se presentó en medio de la pandemia, el 15 de abril del año pasado, el primer catálogo de paisajes que se hace en América Latina relacionado con una región turística chilena. ¿Sí? Es decir, una manera de gestionar una región turística es a través de la gestión del paisaje y por tanto hay que hacer un catálogo de paisajes, donde ellos introducen no solo lo visual, sino también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sentido del olfato. Es un trabajo muy pionero en términos de América Latina. Y luego, pues obviamente, pues ya os lo decía, ¿no? Pues esta suerte de ejercicios de cartas y demás. Así está el panorama, digamos, en América Latina. En México, ¿qué pasa en México? Bueno, en México lo primero que tenéis que saber, pues es que hay desde hace 11, 12 años ya, se han editado muchos, pero muchos libros. Desde, pues por ejemplo, el de vuestra profesora, el de Amaya, País y Paisaje, ¿sí? Un libro fundamental, como otros tantos que se han publicado, pues desde la UAM, desde mi universidad, con varios trabajos, desde la Red de Paisajes Patrimoniales, que próximamente hará sus jornadas, libros absolutamente fundamentales como el de Mariano Castellanos, Patrimonio Cultural Territorial, ¿sí? O por supuesto también la UNAM con publicaciones desde la arquitectura del paisaje, pero también desde la geografía. De hecho, el primer libro sobre el paisaje que se escribe ya hace muchos años, que probablemente más de 20 años, es este librito que veis aquí en la esquina, no sé si veis el cursor, os lo enseño con el cursor aquí este librito que está digital hoy, El paisaje en el ámbito de la geografía, es uno de los primeros libros sobre el paisaje que se hacen en México, de Arturo García Romero y Julio Muñoz. Arturo García es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Es decir, y esto se ha ampliado, no solo es la UNAM, la UAM, esta red de paisajes, sino se ha ampliado otras universidades que también han ido sacando sus libros. ¿Qué más? Hay un montonal, pero un montonal de congresos, jornadas, cursos, talleres, muchísimos. Ha habido una verdadera eclosión en los últimos 5 años en este sentido, de muchas temáticas relacionadas con el paisaje, tanto desde el punto de vista patrimonial, como desde el punto de vista de paisajes culturales, como desde el punto de vista más proyectual, más analítico. Ha habido muchos ejercicios de este tipo, que algunos han dado libros. ¿Qué más ha habido? Una cosa que a vosotros os tiene que interesar mucho. 2 cuestiones relacionadas con la arquitectura del paisaje. Exclusivamente arquitectura del paisaje. Una, la celebración de congresos, el Congreso Nacional de Paisaje, que creo que llegaba el año pasado a la 13ª edición, creo,
los congresos que organiza el capítulo de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, la IFLA, para América, pero también, hay que decir, organizada por la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, la Bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje, sí, que va a llegar, pues yo, si no ando mal equivocado, a la 5ª edición este año concretamente. Entonces, es decir, hay un movimiento en torno a la arquitectura del paisaje, la profesionalización. Y otro aspecto muy importante que requeriría un análisis un poco a profundidad es el asunto de los profesionales de la arquitectura del paisaje. Los y las profesionales del paisaje. Tenemos los nombres más famosos, ¿no? Mario Schechtman, pero hay muchas más personas, muchísimas más personas con proyectos, con desarrollos en la realidad, con proyectos que sí se han podido desarrollar, que se han construido, que se han hecho, ¿sí? Y que resuelven en los últimos, yo diría, 10 años la potencia de la arquitectura del paisaje en México, y que tiene mucho que ver porque hay estudios. La licenciatura de arquitectura del paisaje, pero no solo en la UNAM, sino en otras universidades del país, ¿no? Y eso se ha de notar en la realidad también. ¿Qué más hay? Bueno, una cosa para mí muy importante, que es la sociedad civil. Hay asociaciones dedicadas, y lo digo aquí así en general, al paisaje en México. Os pongo 3 que para mí pues son, así a nivel nacional, las más significativas. Vamos a la del centro, la más antigua, que es la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, la que tiene un cierto o bastante carácter profesional y gremial, agrupa a los arquitectos del paisaje, aunque permite que sean socios otros profesionales. Sí, que, pues bueno, como os decía, generó la Carta del Paisaje Mexicana del Paisaje en el 2010, el Congreso Nacional, la Bienal Latinoamericana del Paisaje, y que representa a México en la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, la IFLA. La IFLA, es un acrónimo que, pues si no lo conocíais, tenéis que ir conociéndolo, porque es la organización mundial dedicada a la arquitectura del paisaje. ¿Qué más hay? Esta es la decana, 1972. En 2014, en Puebla, se crea la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales. Próximamente, finales de marzo, van a hacerse sus jornadas, sus 8ª jornadas, creo que son. ¿Sí? Estáis todos más que invitados, ¿sí?, a esas jornadas. Amaya forma parte del comité, coordina una mesa sobre pintura que va a estar muy interesante. Y bueno, esto es una red que surge pues de una necesidad de englobar no solo los arquitectos y arquitectas del paisaje, sino también a otros profesionales, antropólogos, historiadores, geógrafos, urbanistas, incluso arquitectos, ¿sí? Arquitectos. Y esta red destaca, pues básicamente por sus jornadas que ha ido haciendo cada 2 años. Algunas se han llevado al extranjero, por ejemplo, hubo una que se hizo en El Salvador. Y otra asociación que también hace congresos más vinculada a una visión mucho más amplia, mucho más holística del paisaje, ¿sí?, mucho más virando al arte, virando a la biología, virando a la ecología, virando a otras temáticas, es la Academia Mexicana del Paisaje, creada en Guadalajara en 2008, ¿sí?, que tiene un congreso que creo que va por la 10ª edición ya, que es el Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Y que, pues últimamente, recientemente, también publicando algunos libros, ¿no? Y cierta especialización hacia el tema de la arboricultura. ¿Qué más hay? Hay otras asociaciones más, digamos, algunas de bajo perfil, que no sabemos mucho su movimiento, otras de más perfil, de perfil incluso internacional. Bueno, incipientes, por ejemplo, sería la Asociación de Escuelas del Paisaje de México, que pues no sabemos, se ha creado, pero no sabemos todavía si ha dado sus primeros pasos, ¿no? O se está en vías de creación. Tenemos una Fundación de Paisajes Culturales, aquí Amaya puede añadir muchas cosas de esta fundación también, que se creó en el 2012, y tenemos ICOMOS México. ICOMOS México es
el capítulo mexicano, la organización mexicana que se cuelga, que está relacionada, está vinculada directamente con una organización que depende de la UNESCO, que es ICOMOS. ICOMOS se dedica a la protección del patrimonio cultural en extensión, ¿no? Y hay una dedicación particular de ICOMOS a los paisajes culturales, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Otras asociaciones que estas me interesa parar un poquito y hablaros de ellas, que son las asociaciones y movimientos locales de defensa de paisajes, que esto lo hemos visto a partir del año 2010 también, hemos visto aparición en México de colectivos de personas organizadas, a veces legalmente, a veces no, muchas veces a través de las redes sociales, de defensa no del territorio, como hay muchos casos en México. En México hay una grave problemática socioambiental territorial, ¿sí? Con muchos grupos de defensa de la tierra y del territorio por todo el país. Hay estimaciones en torno a los 800 movimientos de defensa del territorio y algunos, muy poquitos, usan esa defensa del territorio usando el paisaje. El paisaje para mí, os lo digo para adelantarme, es la visión de un territorio. El paisaje es cómo podemos acceder a conocer un territorio. Entonces, bueno, es muy interesante que haya colectivos que usen el paisaje. Los más destacados o los que han dado, pues estos 4 que os pongo, con mucha fuerza, el de Salvemos la Bufa y los Picachos en Guanajuato, que inicia en 2010. Ahora parece que es un movimiento que ha conseguido sus objetivos. Uno que sigue ahí dando noticias, aunque también ya ha encontrado soluciones, que es la defensa del Valle de Guadalupe en Ensenada, y otros que se mantienen ahí, que son Salvemos los Cerros de Chihuahua y la defensa del Cerro Colorado en Apaxco de Domex. Apaxco, para quien no lo conozca, es un municipio del Estado de México que acumula de muchas problemáticas ambientales, muchísimas. ¿Cómo funcionan estos movimientos? Estos movimientos funcionan de la siguiente manera. Lo primero, aparece una operación inmobiliaria que hace alguien, un empresario local o no, puede ser local o no, es empresario, que transgrede el ordenamiento urbano municipal, normalmente municipal, haciendo esa operación inmobiliaria. Imaginaros un campo de cultivo o una extensión de producción de vino y viene y se construye un campo de golf. Luego esta operación tiene connivencia jurídica, es decir, la ley se amolda por conveniencia del cabildo municipal o el alcalde en turno, es decir, se maicea, se corrompe, hay corrupción para hacer esa operación, se genera un movimiento social en contra de esa operación porque destruye el territorio, agrede al paisaje, el movimiento, en vez de salir a protestar a las calles, cortar carreteras, etcétera, etcétera, se tecnifica por la vía jurídica y política, es decir, se busca el juego político de oposición para poder solucionar el problema. Y finalmente, bueno, se encuentra una solución temporal que pasa por la mediación política o la revisión del ordenamiento. Lo veréis más bien claro con un ejemplo. Año 2012. Aparece un problema en Ensenada, Baja California. El Valle de Guadalupe, el Valle del Vino mexicano, es uno de los lugares de producción más importantes, no de México, sino de América Latina de vino, se ve amenazado por una operación urbanística que pretende construir un campo de golf, una serie de fraccionamientos, con la connivencia del alcalde de Ensenada. Sí, obviamente hay corrupción, aquí hay corrupción. El colectivo de los empresarios del vino, los viticultores, inicia una campaña a la cual se suman los ejidatarios de la zona también, los restauranteros, los hoteleros, ¿sí? Población común y corriente de Ensenada, para no destruir, para que esa operación no se haga, para no destruir este paisaje que veis aquí en esta imagen. ¿Qué se hace en términos? Bueno,
pues hay manifestaciones, se usa la prensa, se hacen cortes de carreteras, pero básicamente se usa mucho la prensa y se llega al Congreso del Estado de Baja California. Y allí se consigue, en 2017, redactar un programa sectorial de desarrollo urbano turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte, así se llama, del municipio de Ensenada. ¿Sí? Ese documento es un documento que dice, bueno, la vocación de ese valle, del Valle de Guadalupe, es la vocación del vino y no se puede tocar y no se puede hacer según qué cosas y no se pueden construir campos de golf, no se pueden construir fraccionamientos, no se pueden hacer conciertos como el que se pretendía hacer hace poco, destruyendo territorio, ¿no? Entonces, ahí está ese documento, pero obviamente vosotros podéis comprender que el tema inmobiliario es un tema que deja mucho dinero y que hay mucho dinero por en medio y por tanto si hay mucho dinero por en medio puede haber corrupción, ¿sí? Corrupción política clara y así contundente. Entonces, en 2000 se dieron operaciones ilegales de construcción y por tanto los ejidatarios, los empresarios del vino volvieron a la carga y de nuevo, ahora ya, no solo en el Congreso del Estado de Baja California, sino en el Ayuntamiento de Ensenada, exigieron la creación de un reglamento. ¿El reglamento qué es? El reglamento es ley, la ley. ¿Sí? Puedes hacer un proyecto, un programa, todo lo que tú quieras, pero si no hay ley, si no hay reglamento, si no hay norma, pues no sirve de nada. Sí, y incluso diría más, si se hace una ley y un reglamento y no hay presupuesto, tampoco sirve de nada. Pero bueno, se hizo un reglamento municipal, que se llama así como lo veis en la pantalla, Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la zona norte del municipio de Ensenada, para poder prohibir las construcciones a futuro de campos de golf, fraccionamientos, uso para piscinas, para albercas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que habían construido tienen que pedir permisos y regularizar su situación. Si no, están con multa, incluso pueden sus casas ser derribadas. ¿Por qué? Porque lo que se consideró por la presión de este colectivo, de los empresarios del vino, ejidatarios y otras personas alrededor de este valle, que es un valle muy turístico, sí, y muy visitado, es evitar lo que lleva a la gente a ese valle, lo que lleva, que es el vino y su paisaje. Bueno, ¿qué más? Ahora, la parte más aburrida de la sesión. Vamos a intentar hacer lo más divertida posible. Las leyes. Bueno, vosotros tenéis que saber que pronto os vais a enfrentar al mundo profesional, igual alguno o alguna ya se está enfrentando al mundo profesional y se encuentra que existen un mundo de leyes y normas en la realidad jurídica mexicana. De hecho, México, yo os tengo que decir que es un país con muchas leyes y muchas normas profesionales que deberían ser de cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa con el paisaje? O sea, vosotros vais a trabajar y ¿qué pasa con el paisaje? Pues yo os tengo que decir que el paisaje en las leyes mexicanas en general apenas está presente. Es decir, no hay ninguna ley mexicana que defienda, proteja o diga qué se tiene que hacer o no con el paisaje. Es decir, a la fecha no existe esa norma. Existen algunas normas estatales, algunos reglamentos municipales que hablan del paisaje. Las normas estatales mayoritariamente son relacionadas con áreas naturales protegidas y con desarrollos forestales. Pero básicamente el uso que se da del paisaje, el concepto del paisaje, es un concepto que quien hizo las leyes no entendía bien y no lo ha expresado bien en la ley. Entonces es bastante todo muy ambiguo y muy poco claro. Bueno, yo aquí os pongo un listado de leyes donde aparece de alguna manera el paisaje. De alguna manera, ¿eh? Nunca se define, se dice que puede ser, pues, pueden ser varias cosas, ¿sí? Pero probablemente lo vais a ver mucho más claro en este ejemplo. Un ejemplo, uno, que probablemente vais a tener que usar en algún momento. Por ejemplo, la norma mexicana, la AA 164 de 2013, sobre edificación sustentable. Bueno, en teoría, un proyecto de construcción obliga
a tener en cuenta esta norma y aplicar criterios sustentables. Hay un apartado muy pequeñito que dice, bueno, si ustedes construyen, y aparte de todo lo que tienen que tener en cuenta para su sustentabilidad, también tienen que tener en cuenta el paisaje. Y el paisaje, según esta norma, es lo siguiente: las áreas exteriores o entorno circundante de la edificación, considerado como un factor de calidad de vida, fuente de armonía y placer estético. Si dice, los parámetros visuales serán los que definirán el paisaje a través de la forma, la línea, el color, la textura, la escala y el carácter espacial. Es decir, todo lo que se ponga alrededor del edificio que se está construyendo es considerado paisaje. ¿Sí? Es una visión, a mi modo de ver, muy reduccionista de qué es paisaje. ¿Qué más se considera paisaje en la norma, en las normativas? Por ejemplo, el reglamento de ordenamiento de paisaje urbano del Distrito Federal, que ya se ha modificado, pero sigue vigente, ¿sí? Concretamente el de paisaje urbano, dice que el paisaje urbano en la Ciudad de México es únicamente los espectaculares y el mobiliario urbano. Todo lo demás no es paisaje. Solo espectaculares y mobiliario urbano. Os dejo de reflexión para que miréis la ciudad o hagáis memoria y miréis la ciudad y si eso puede ser solo considerado paisaje. Bueno, ¿qué se ha hecho en cuanto al paisaje para realmente ponerlo en serio en las leyes? ¿Sí? Porque os decía que, pues bueno, es muy ambiguo, no es muy claro, no se define. Una ley dice una cosa, otra dice otra. Bueno, no está muy claro, ¿no? Bueno, se han hecho algunas iniciativas y yo creo que vale la pena explicarlas. Quizás alguno ha leído algún texto mío sobre, especialmente una, que es un primer camino, un primer paso hacia la valorización del paisaje como un elemento, pues yo diría fundamental, para el ordenamiento territorial y ecológico. Bueno, en 2015 hubo una iniciativa que no prosperó, no llegó ni a la Cámara de Diputados. Para que todo el mundo lo tenga claro, por si no se sabe, las leyes y las normas en México se deben primero preparar por parte de un partido político que está en la Cámara de Diputados. Cualquier partido político puede preparar una ley, incluso consensuarla con otros partidos políticos y presentarla a la Cámara de Diputados. Se tiene que presentar allí en la Cámara de Diputados, discutirla y en caso que proceda, discutirla en comisiones, pasarla a la votación general en la Cámara de Diputados y después, bueno, en caso de que proceda, se vota y se pasa al Senado. Y el Senado, de nuevo, la revisan en comisiones. La comisión normalmente suele ser de medio ambiente y si es correcta, se aprueba en el Senado. Y una vez aprobada en el Senado, se vuelve a Cámara de Diputados y es aprobada y publicada en el diario oficial de la Federación como una ley nueva, ¿no? Puede haber leyes nuevas completamente y puede haber normas o añadidos a una ley ya existente. Muy bien. El segundo caso, que es el que quiero que prestéis un poco de atención, es este caso segundo. Es decir, existe ya una ley y se añade un elemento que tiene que ver con el paisaje. Bueno, existía desde hace bastante tiempo, con modificaciones desde el año 2008, incluso antes, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, o sea, la Ley Ambiental de México. Y en el año 2016 hubo una iniciativa presentada por el Partido Verde de México en la Cámara de Diputados para añadir una nueva categoría de áreas naturales protegidas, que es la categoría de paisajes bioculturales. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, prestar atención porque esto vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, México, como nación soberana, como Estado de Derecho, tiene obligaciones internacionales. ¿Qué son las obligaciones internacionales? Pues básicamente México, como país que está en el mundo, firma acuerdos, firma tratados, firma compromisos con otras naciones, con
Naciones Unidas, con cualquier organismo internacional, diciendo, yo firmo esto porque mi país, México, lo va a asumir y lo va a poner en sus leyes, ¿sí? Bueno, en el año 2008 México firmó el acuerdo de seguir los lineamientos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es el organismo internacional que, de alguna manera, cuida, regula, mide, visualiza lo que se está haciendo con la conservación de las áreas naturales de todo el planeta. ¿Sí? México dijo, muy bien, yo acepto, tenemos muchas áreas naturales protegidas en México, yo acepto tus lineamientos, tus directrices para aplicarlas en México. 2008. Había una de esas directrices que decía, deberán haber áreas naturales protegidas que sean paisajes terrestres y marinos. Resulta que México tiene muchos tipos de áreas naturales protegidas, pero ese tipo de paisajes terrestres y marinos no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque la legislación mexicana no lo contempla. Entonces dijeron los diputados del Partido Verde, oye, si hacemos una modificación a la ley ambiental, podremos incorporar esa categoría nueva de área natural protegida y podemos cumplir los lineamientos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y además, bueno, desarrollo local de muchos lugares que pueden ser área natural protegida, categoría paisaje terrestre y marino. Muy válida, se cocinó y se cabideó, como se dice en el argot, para que funcionase, se tomó ejemplo de lo que se había hecho, por ejemplo, en Francia, donde hay un modelo o una opción parecida, que se llama Parques Naturales Regionales. Sí, incluso se contactó con la Agencia de Desarrollo de Cooperación Francesa para habilitar cómo se pudiera hacer esta modificación y se le dio un nombre. En vez de llamarlos paisajes terrestres y marinos, se les llamó paisajes bioculturales. Muy bien, el asunto es que por unas razones que yo desconozco, no las conozco, se aprobó en Cámara de Diputados, llegó al Senado, se discutió en el Senado, pero no se aprobó. Bueno, no se llegó a aprobar, quiere decir que, como se dice en los políticos, quedó en la congeladora. ¿Por qué? Porque seguramente las condiciones políticas, la oposición frente a la presidencia, todo este tipo de asuntos políticos que funcionan, pues hicieron que esta ley, que no era ley, era una modificación, no era muy importante, y quedase ahí parada. Ahí quedó parada, quedó congelada. ¿Sí? Esta es la iniciativa más seria que hubiese llevado a que México, por primera vez en su historia, tuviese áreas naturales protegidas que fuesen paisajes. Paisajes, en este caso, bioculturales. Alguien se preguntará, bueno, ¿esto de biocultural qué es? Bueno, lo biocultural es un concepto que nace de una larga teorización de un ecólogo mexicano, Víctor Toledo, ¿sí? Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, donde él y muchos otros investigadores llegan a la conclusión siguiente. Donde hay unas altas tasas de biodiversidad, hay de grupos y biodiversidad. Es decir, hay una relación muy clara entre población indígena autóctona y originaria y la protección mayor de la biodiversidad de un territorio. Con esos planteamientos se pudo construir, se construye esta idea de lo biocultural, que ahora mismo queda reflejada. De hecho, este gobierno pues, ha intentado hacer algunos cambios y algunos planteamientos con la idea del patrimonio biocultural, que seguramente muchos vosotros conoceréis por algo que ha ido saliendo en la prensa, que es pues, la defensa del maíz autóctono, de las variedades de maíz autóctono de México, que son muchas, entre otras muchas cosas. Bueno, ¿qué más se ha hecho? Bueno, esto es muy de abogados, pero también es su importancia. Es decir, y esto a nosotros, personalmente, a los que escribimos libros desde la universidad, pues nos llena de satisfacción, porque los fiscales, que los abogados,
presten atención a nuestros libros y los usen para justificar sentencias. Ya conocemos al menos 3 sentencias en México donde se dice, usted no puede hacer eso, usted no puede construir ese hotel de esta forma porque, entre otras muchas cosas, agrede al paisaje, porque lo dice así la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Existen algunas otras que tienen que ver con la Ley General de Medioambiental, ¿sí? Es decir, donde se dice, el paisaje es un valor muy importante y usted haciendo eso, construyendo eso, actuando así, lo está degradando, lo está destruyendo, ¿sí? Esto es una cosa, ya os digo, esto es una cosa de muy de abogado, ¿eh? Muy de abogado. ¿Qué más? Otra cosa muy llamativa, que yo he estado siguiendo lo más que he podido y que a mí me llamó poderosamente la atención en su momento. En agosto de 2020 me llega una noticia y me dice que el Congreso de Baja California Sur va a declarar el derecho al paisaje como un derecho constitucional. Es decir, en la Constitución de Baja California Sur va a aparecer el derecho al paisaje. Es decir, la necesidad de proteger, ordenar y gestionar el paisaje y conservarlo como un derecho humano. ¿Y eso por qué se puede hacer? Bueno, eso lo hacen los sud-baja californianos, lo hacen porque su ley ambiental es la única de México que define el paisaje, toma la definición del Convenio Europeo del Paisaje, ahora veremos qué es esto, ¿sí? Y deciden 2 diputados de Morena, el partido que gobierna en Baja California Sur, deciden, pues si esto lo dice nuestra ley ambiental, podemos considerarlo que conservar, gestionar bien nuestro paisaje es un derecho fundamental para conservar nuestro territorio. Esto quedó en una propuesta, parece que no se ha aprobado, parece que ha quedado varada. Ya sabéis que la política mexicana es muy compleja, notablemente compleja, ¿sí? Y que, bueno, estas cosas no son las más importantes, ¿sí? Bueno, ¿qué más se hace con el paisaje? Poquito de política pública muy sencilla. Algunas personas, algunos de vosotros os podéis encontrar en el futuro inmersos con un equipo de trabajo en hacer un ordenamiento ecológico, en hacer un ordenamiento ecológico o asesorar un ordenamiento ecológico comunitario. Algunos de esos ordenamientos se ha usado, en vez de simplemente el territorio, se ha usado el concepto de paisaje para hacer el ordenamiento, ¿no? Este paisaje es así, vamos a hacer que no se degrade o se trate de esta forma, el otro paisaje es asá, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esto, para quien quiera estar más informado, sí, hay mucha documentación oficial de cómo hacer un ordenamiento ecológico, cómo hacer un ordenamiento ecológico comunitario. ¿Y qué más? Bueno, otra cosa que os tengo que explicar, que fue política pública, que muy bien, ahora mismo no sé cómo está, ¿sí? Que fue en el periodo de gobierno del sexenio de Peña Nieto, es una voluntad expresa de gestionar de manera diferente las áreas naturales protegidas de México. México tiene muchas áreas naturales protegidas, pero tiene un grave problema en dos aspectos, de gestión y de recursos. Y los dos están relacionados. Es decir, no se gestionan suficientemente bien porque no hay suficientes recursos. Es decir, no hay suficiente dinero, pero ojo, tampoco hay veces suficiente personal. Entonces, claro, hay áreas naturales protegidas que son reservas de la biosfera. Este es un país de una diversidad y de una biodiversidad de los más ricos del mundo. Por tanto, aquí tenemos la reserva de biosfera de Calakmul, de Siancán, de Cayo Vizcaíno. Tenemos reservas espectaculares, absolutamente, a nivel mundial. O sea, reserva de biosfera a nivel mundial, quiere decir esa categoría. Y luego a nivel nacional y a nivel estatal. E incluso hay alguna a nivel municipal. Entonces, claro, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se organizan? ¿Quién trabaja en ellas? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se investiga los animales, la vegetación? ¿Quienes viven allí? ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, en este gobierno anterior, la Secretaría de Medio Ambiente lanza la Estrategia 2040 y aparece el concepto de manejo integrado del paisaje.
que es una propuesta de gestión de esos territorios que son áreas naturales protegidas por la ley, que se gestionen a través de los presupuestos de la ecología del paisaje, es decir, considerando las capas de fisiográficas, o sea, el relieve, la hidrografía, la geomorfología, la vegetación, etcétera, 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 ¿sí? Considerando todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, esto no sabemos, se hicieron talleres, se hicieron cursos, se capacitó a los directores, a personal, pero no sabemos si esto se desarrolló o quedó, como tantas cosas que pasan, en buenas intenciones. Política pública directa con paisaje. Probablemente ahora en estos momentos todos estaréis con un lío en la cabeza diciendo, ¿y este tipo de qué me está hablando? ¿No? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Bueno, esto de gestionar el paisaje territorialmente es una cosa que se hace. En México no, pero se hace en otros países. Es decir, se usa el paisaje para proteger, conservar y gestionar el territorio para que no sea degradado sistemáticamente, y eso se vincula al ordenamiento territorial. Esto se hace, por ejemplo, pues de donde yo soy catalán, en Cataluña se hace, por ejemplo, se hace en Andalucía, se hace en Francia, ciertas regiones de Francia, en ciertas regiones de Italia, en ciertas regiones de Inglaterra, de Gran Bretaña. Se intenta hacer en alguna, se está intentando hacer a través de una ley que no se ha aprobado todavía en Argentina, se hace en pequeña escala en Colombia, en el paisaje cafetalero. Es decir, no es una cosa que yo vengo aquí a dar el choro y ya está, es una cosa real, tangible y útil. Bueno, por tanto, ¿cómo está el paisaje en términos jurídicos en México? Sencillamente, como nosotros decíamos en este libro, que me dice Amaya que habéis leído algún texto que publicamos en el año 2020 junto a Armando Alonso, Legislación y Paisaje, un debate abierto, pues sencillamente está todo por hacer. Y el siguiente paso que nos toca hacer es convencer, bueno, primero es aleccionar, educar a los políticos y políticas y luego tratar de hacer algún planteamiento. Está, pues bueno, pues como todo, difícil, ¿no? Bueno, ¿qué más? En definitiva, si el paisaje no está en las leyes, pues nada se puede hacer con él. Y si no están las leyes, pues yo lo tengo que decir tristemente, no quiero decepcionar a nadie, ni ser muy contundente, pero muchos de los proyectos que podáis hacer o participar en el futuro, cuando seáis profesionales en activo, no van a tener un sustento jurídico claro. Es decir, sí van a tener sustento jurídico, pero no va a ser tan claro si se tuviese en cuenta el paisaje. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros? Bueno, hoy por hoy, año 2022, principios del año 2022, en una situación que no ha cambiado en los últimos 3 años, pues lo primero que tenéis que hacer vosotros es saber qué se tiene que considerar, qué se tiene que tener en cuenta. Bueno, lo primero de todo es tener en cuenta en qué normas internacionales, en qué tratados internacionales se habla de paisaje y cuáles de esos tratados o de esos documentos son vinculantes en la legislación mexicana. Vinculante quiere decir que México los firmó ese tratado, firmó esos acuerdos y por tanto tiene que tener un reconocimiento de ellos en sus leyes, en sus normas. Bueno, en amarillo os pongo los que México firmó y aceptó. Y en blanco os pongo los otros que son puramente informativos y tienen mucho peso, pero son puramente informativos. Y os pongo, para que nos entendamos todos, las definiciones y los elementos de esa definición. Bueno, el primero de todos, que se define en el año 94, es el de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Esta organización solo se cuida, repito esto, de las áreas naturales protegidas. No se dedica, no considera todo el territorio,
solo áreas naturales protegidas por ley. Por ley. México tiene una ley que protege áreas naturales protegidas, la ley GEPA, la Ley General de Medio Ambiente, ¿sí? Y, por tanto, bueno, en el año 2008 aceptó los lineamientos de esta organización internacional. ¿Sí? Y ahí dice exactamente la categoría 5, de que yo os hablaba, de paisajes terrestres y marinos como áreas naturales protegidas, que dice, es un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos, y en la que la salvaguarda de la integridad de dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de su naturaleza y otros valores. Es muy amplia esta definición, ¿eh? ¿Qué son valores ecológicos, biológicos, culturales? ¿Qué es? Es muy amplia esta. Y la otra definición que tenéis que tener en cuenta, que de hecho es la más posible de aplicar en México, si se quisiera, es la que se desprende de UNESCO, del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, vía ICOMOS, esta organización internacional de protección del patrimonio cultural, que es la definición de paisaje cultural. Esto seguro que os suena, paisaje cultural. El paisaje cultural es un concepto que nace en el año 92, ahí en una reunión en Florencia, ¿sí? Y se acuerda luego en reuniones de este organismo, en reuniones cerradas de sus miembros, y se define. Dice, el paisaje cultural se crea a partir de un paisaje natural por un grupo cultural. ¿Sí? La cultura es el agente, la naturaleza es el medio. Esta es la definición muy fácil, muy somera, muy sencilla. Es decir, es la mixtura, es la mezcla, es como sumo cultura, sumo naturaleza. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la consideración es algo así como esa naturaleza no es original, no es prístina. Esa naturaleza, el ser humano la ha modificado a lo largo de la historia y ha generado un paisaje determinado, concreto y determinado, según qué valores tiene a nivel mundial, es decir, a partir de su consideración de único, ¿sí? Podemos protegerla para toda la humanidad, ¿sí? Para toda la humanidad o para la nación que lo considere. ¿De acuerdo? Las otras definiciones os las pongo porque son importantes, yo diría son muy importantes, porque lo que nos estamos encontrando, especialmente con las dos primeras que os pongo en negrita, la del Convenio Europeo del Paisaje y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, es que se están tomando en estos momentos como vamos a decir, las definiciones del paisaje que deben ser consideradas, y son mucho más complejas y mucho más abiertas y mucho más modernas. ¿Por qué el Convenio Europeo del Paisaje? Alguien me dirá, bueno, pues que nosotros no estamos en Europa. ¿Por qué tenemos que hacer este ejercicio colonialista de aceptar esto del Convenio Europeo del Paisaje y tal? Bueno, pues yo os tengo que decir que no es tanto así, no es tanto así, sino más bien es porque el Convenio Europeo del Paisaje, en términos del paisaje, es un documento fundamental porque por primera vez una unión territorial muy amplia, Europa, se puso de acuerdo para poder proteger, gestionar su paisaje. Y esto lo hizo después de muchos años de debate y discusión, más de 10 años, se aprobó este Convenio Europeo de Paisaje que tiene categoría de tratado internacional para los países del Consejo de Europa. Solo es de aplicación para los firmantes del Consejo de Europa, o sea, países europeos. No solo la Unión Europea, sino otros países europeos. ¿Qué les obliga a tener leyes de paisaje? ¿Y por qué es importante para el resto del mundo? Porque es un referente, sencillamente es un referente. Es decir, oye, pues ahí los europeos hicieron eso, ¿sí? ¿Por qué no podemos plantear una cosa así? Bueno, algunos de vosotros que tengáis conocimientos de relaciones internacionales, pues seguramente ya habéis pensado, pues que esto es muy complicado en América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina pues no existe la misma organización que puede existir en Europa, la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O es más complicado en África, aunque hay organizaciones internacionales que unen a los países africanos, o en Asia,
pero es más complicado, es mucho más complicado, porque no se ha avanzado tanto en términos políticos. Pero lo cierto es que la definición, que es lo que a vosotros os interesa, sí se está tomando referente. Os digo la definición y prestarle atención porque veréis que es muy parecida a la siguiente. Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones y cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Fijaros lo que dice que es paisaje, ¿eh? Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones y cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Aquí hemos ampliado, ¿eh? Ya dice que es cualquier territorio que además es percibido y que además, de nuevo, pues es factores humanos y factores naturales. Y fijaros la de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, que es el intento más serio que a la fecha se ha hecho, ojo, desde una asociación transnacional y ciudadana. Esto es una asociación, una organización ciudadana, no es gubernamental. Esto surge de los ciudadanos organizados, de gente que le interesa el paisaje. Muchos, la mayoría, arquitectos y arquitectas del paisaje. El paisaje se define como un espacio-tiempo, resultado de factores naturales y humanos tangibles e intangibles que al ser percibido y moderado por la gente refleja diversidad de culturas. Aquí aparece y añaden 12 años después, en América Latina dicen, no, ojo, no te olvides de que el paisaje es evolución. Lo que vemos, hay rastros, en lo que vemos en el paisaje, lo que percibimos en el paisaje, hay rastros del tiempo, del paso de culturas y de seres humanos en ese territorio a lo largo del tiempo, y que además no todo es tangible, sino que hay intangibles, ¿sí? Bueno, y más recientemente se ha hecho la Carta del Paisaje de las Américas, que es muy parecida a estos componentes. Y vosotros me diréis, ¿y por qué no se está explicando todo esto? Bueno, porque a mí lo que me interesa, lo digo egoístamente, es que se tenga claro qué es paisaje, ¿sí? ¿Qué es paisaje? Seguramente esto que os voy a explicar ya os lo ha explicado Amaya, ya os lo ha explicado algún otro profesor o profesora, pero bueno, no está de más. Aquí las dos definiciones, os las pongo para que las toméis nota si queréis, ¿sí? Ojo, de estas definiciones están dentro de un documento mucho más largo que te dice cómo se tiene que hacer ordenamiento territorial, cómo se tiene que hacer un catálogo, cómo se tiene que hacer una suerte de gestión del paisaje. No es solo la definición, es más cosas esos documentos. Documentos de libre acceso también, ¿eh? Bueno, el paisaje, entonces, según esas definiciones, pues es un concepto. Lo primero de todo es que el paisaje no existe. No existe en la realidad. Esto, ahora todos seguramente muchos diréis, ¿cómo que no existe en la realidad? Si yo lo estoy viendo ahora. Estáis viendo este paisaje en Andorra, un pequeño país entre España y Francia, en los Pirineos, entre montañas, ¿sí? ¿Cómo que no? Sí, ahí se ve, ¿no? No. Esto tiene que ver con una habilidad que nosotros como seres humanos tenemos, que es la percepción. Es decir, solo los seres humanos perciben territorios, espacios geográficos, y le dicen, eso es un paisaje, ¿sí? Y además de esa percepción, que nos dice, bueno, eso le hemos llamado paisaje, pues nos lleva a otro camino la percepción, es observarlo. Ahora todos lo estáis observando, esta imagen, supongo que todo el mundo la está observando. Sí, veis ahí un prado, unas montañas, unos árboles, se ve un río, se ve unas cajas ahí, una especie de cajas y bolsas. Es porque aquí hay ganado pastando, ¿sí? Vacas, básicamente. Y nosotros podemos observar esto, estar un buen rato observando. Y a partir de observar, nosotros empezamos a hacer otra cosa como seres humanos, es comprender eso de ahí. Ah, mira, hay un río. Oye, y el río ahora está lleno, está vacío. Oye, hay un prado, ahí que se usa ese prado. Oye, hay unas montañas. ¿Estamos en verano? ¿Estamos en invierno? ¿Cuándo estamos? ¿No? Estamos en verano, ¿eh?
estamos en verano. En invierno estaría todo nevado, ¿eh? Está entre montañas este país. Lo comprendemos. ¿Y es que comprendemos? La relación del ser humano, de todos nosotros, con esa naturaleza. ¿De quiénes en primera instancia? De quienes lo viven, de quienes están ahí viviendo, quienes están ahí trabajando, ¿sí? Pero ojo, no solo en el momento actual, sino en el momento del pasado, ¿eh? El momento del pasado. Entonces, es un conjunto, es un concepto que tiene una conectividad entre estos elementos, ¿Qué más? ¿Por qué digo y por qué yo digo esto que el paisaje es una construcción inherente al ser humano y solo el ser humano la tiene, percibe? ¿Sí? Porque según algunos estudios y planteamientos que hoy son aún hipótesis y van camino de comprobarse cada vez más, especialmente lo ligado a los temas de biofilia, que supongo que todo el mundo sabe qué es la biofilia, esa suerte de amor a la naturaleza que el ser humano tiene. Tenemos un amor a la naturaleza innato, no sabemos de dónde nos sale, pero preferimos ir al bosque, preferimos ir a la montaña, preferimos ir a ver la naturaleza, a un parque, que no quedarnos encerrados en un estacionamiento, por ejemplo, gris o en otro lugar. Y de hecho ya aparecen problemas de orden fisiológico y de orden mental en términos de salud cuando hay carencia de naturaleza en nuestra vida. ¿Sí? Por eso ponemos una plantita en nuestra casa, o incluso, yo os diría, tenemos mascotas. ¿Sí? Esa construcción parece, según algunos investigadores, algunos biólogos, Edward Wilson, por ejemplo, Paul Shepard, por ejemplo, escritos de los años finales de los 70, principios de los 80, del siglo XX, nos dicen es que probablemente esa construcción mental está anclada en nuestro proceso de evolución. Es decir, desde nuestro origen como homínidos, nuestra evolución como homínidos, el estar percibiendo el paisaje era algo indispensable para sobrevivir. En tanto en cuanto que, en tanto en cuanto protegernos de quienes nos podían agredir, animales o otros seres humanos, y en cuanto en tanto que buscar recursos. Esta imagen que os pongo es una imagen del fotógrafo brasileño Sebastián Salgado en Indonesia, en Borneo, donde un grupo indígena está mirando el paisaje. ¿Qué mira en el paisaje? Una tormenta que se acerca, un incendio, algo que sucede. Es una imagen que nos retrotrae a esa idea de que en el pasado lejano, 1 millón, 2 millones, quizás 3 millones de años atrás, los primeros homínidos se erguieron, se levantaron y observaban el territorio. De hecho, se yerguen porque dejan el bosque y pasan a la sabana y necesitan protegerse. Para mí, que yo soy geógrafo, yo lo tengo muy claro esto, muy claro, ¿sí? El paisaje, ¿qué es? Bueno, aparte de todo esto que os digo, en términos directos y prácticos, es la imagen, la percepción de un territorio. Sería la percepción del territorio, la imagen de un territorio. Estas imágenes que os pongo, que son de un fotógrafo joven, especializado en el uso de drones, Santiago Arau, de su exposición Territorios, ¿sí? Muy reciente, es una exposición muy reciente, se hizo justo al empezar la pandemia, nos muestra, ¿no? Nos muestra, por ejemplo, en un lado, en vuestro lado izquierdo, veis a Jijic, el lago Chapala, en Jalisco, ¿sí? Se ve un territorio, el paisaje de forma oblicua, ¿no? Y desde forma vertical completamente vemos pues la zona de San Quintín, ¿sí? En Baja California. Ahí vemos ya un territorio que parecen serpientes, pero en realidad es pues un pastizal con ríos, ¿no? Pastizal con ríos. Es un reflejo, el paisaje es el reflejo del territorio. Es el reflejo del territorio. Bueno, ¿qué más? Por tanto, todo esto que os he dicho es una construcción humana, del ser humano, y nos permite una cosa muy interesante. Es la escena
es la escena, lo vemos, lo percibimos, lo leemos, lo sentimos, pero a la vez lo podemos interpretar, podemos actuar, interactuar, comprendiéndolo o interactuando. Esta es una imagen que sirve de ejemplo. Esta es una imagen del amanecer en la reserva de la biosfera de Celestún, pues entre la frontera entre Yucatán y Campeche, uno de los lugares más bellos de este país, ¿sí? Y claro, esta foto la tomo yo hace ya unos años y yo estoy interactuando con ese paisaje en tanto es una escena muy bella, le tomo la foto de ese amanecer del sol saliendo por encima de esta zona de manglares, ¿no? Pero a la vez yo estoy intentando interaccionar con... ¿Por qué? Porque estoy esperando las aves, hay multitud de aves en este lugar, ¿sí? La naturaleza que se despierta y que pues yo trato de percibirla y captarla. De hecho, ese es el motivo de ir a este lugar, ¿no? ¿Qué más nos permite eso? Eso nos permite, eso de la escena y la percepción de la escena o la interpretación de la escena, nos permite otras cosas muy interesantes, que seguramente todos sabéis, y lo voy a hacer muy rápido. Lo primero es interpretar o comprender, percibir, interpretar y comprender lo tangible, lo material. Os pongo esta imagen de Zapopan, en ciudad conurbada con Guadalajara, en Jalisco, ¿sí? Ya es más grande Zapopan que Guadalajara en términos poblacionales, y bueno, ahí vemos torres de edificios, vemos árboles, vemos pues un bosque, que es un parque urbano, a lo lejos vemos muchos rascacielos, ¿sí? Es una zona comercial, es un fraccionamiento, Puerta de Hierro, es decir, esto lo vemos desde la 11ª planta de un hotel en Zapopan, ¿sí? Ahí vemos, ¿qué vemos? Pues vemos lo abiótico, vemos unas montañas, unas llanuras, vemos lo biótico, la vegetación que está ahí, ¿no? Básicamente la vegetación es lo que vemos. Y esto lo sabéis mucho vosotros que lo habéis estudiado, no solo sonar vegetación y árboles, sino que hay tipos de árboles, diferentes tipos de árboles, ¿no? Y luego vemos lo antrópico, lo que el ser humano ha construido, que básicamente estamos en un entorno urbano, entonces pues van a ser edificios, pero si nos fijamos, vamos a ver con detalle los edificios, no solo edificios, sino antenas, cables, vidrios, y podemos entrar también en la materialidad específica, ¿no? Y todo eso nos tenemos que preguntar una cosa muy importante. Bueno, ¿quién lo ha construido? ¿Cuándo se ha construido? ¿Cómo se ha construido? ¿Quién vive ahí? ¿Cuánto dinero se genera ahí? ¿Cuánto dinero costó? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una serie de elementos, experiencias sociales, culturales, económicas, evolutivas en el tiempo, históricas, por tanto, que hay que considerarlas. Sí, hay que considerarlas. Y luego también tenemos que considerar lo intangible. Lo intangible es sumamente importante. ¿Por qué? Fijaros, todos vosotros, todos nosotros, podemos percibir un paisaje porque todos somos seres humanos. Y el paisaje que percibamos va a ser distinto, va a ser diferente la comprensión que hagamos de él, según qué, según nuestro nivel cultural, nuestro nivel social, nuestro nivel económico, ¿sí? Nuestros antecedentes familiares, nuestro conocimiento de la historia, nuestro arraigo al lugar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa percepción puede ser a veces colectiva del grupo de personas que viven en ese territorio y a veces puede ser individual. Yo me voy a permitir ahora, muy brevemente, hacer mi percepción intangible de este paisaje que es uno de mis paisajes personales. La imagen que veis aquí es una imagen de unos viñedos y al fondo se ve un pueblo, un pueblito, en la frontera entre España y Francia, en el norte de Cataluña. Es un pueblo que se llama, un pueblito muy pequeño dedicado a la producción de vino que se llama Espolla. Está en la frontera, las montañas que veis ahí detrás está Francia.
este es mi primer paisaje como ser humano. A mí me llevaban de vacaciones al verano, me llevaban a este lugar, de un niño muy pequeño, de bebé, con 1, con 2, con 3 años. Por una razón que yo no sé explicar, cada año que vuelvo a mi país, trato de ir a ver este paisaje y trato de hacer esta foto. ¿Sí? ¿Por qué motivo? No lo sé. Pero para mí es el reflejo de mi infancia. No solo son viñas, no solo es vino, no solo son montañas, no solo es un pueblo, no solo es un paisaje profundamente arraigado a la cultura catalana, yo soy catalán, sino que para mí es el paisaje de mi memoria, de mi primera memoria en la Tierra, en el planeta, como ser humano, la memoria de mi primera infancia. Entonces, eso es algo intangible, intangible. Todo ser humano, todos vosotros también, tiene un paisaje de estas categorías. Claro, puedo pensar, bueno, y si le preguntas a gente más mayor y que trabaja estos campos de viñas, te van a dar una visión completamente distinta de lo que es intangible. Sentimientos, pasiones, arraigo, amores, odios, ¿sí? Bueno, ¿qué más hay? Otra imagen, un ejemplo que explica toda esta mixtura que os estoy explicando. Esta es una imagen, ya nos hemos subido, vuelvo para atrás, nos hemos subido a estas montañas de aquí, estas montañas, a ver si se me deja, porque no me deja ver el ratón, no sé si veis el cursor, bueno, no sé si se ve. No sé. ¿Se ve el cursor? No, ¿verdad? No. No se ve. Bueno, imaginaros que estamos encima de esas montañas, ¿de acuerdo? Entonces, nos hemos ido encima de esas montañas que se veían al fondo y lo que vemos son esas montañas, una carretera, un camino y ahí al fondo, se ve azul el Mediterráneo. Eso que se ve allí es Francia. Bueno, si vamos a la parte tangible, pues vosotros muy fácil me lo podéis decir, ¿no? ¿Qué veis aquí, no? ¿Qué veis aquí? Alguien que me lo pueda decir, ¿qué veis aquí? Tangible, ¿eh? Lo tangible solo. Árboles, las montañas. Árboles, las montañas, o sea, una carretera. Y bueno, podríamos especializarnos un poco más y decir, bueno, pues es un tipo de pino o es un tipo de matorral X y tal. Pero vamos a poner lo intangible. El mismo paisaje y una placa. Hay una placa escrita en 3 idiomas, está escrita en catalán, en castellano y en francés. Y el título de esta placa de mármol, con algunos grafitis, dice, homenaje a los miles de hombres, mujeres y niños republicanos, ¿sí? Que pasaron por este lugar exiliándose de España. En febrero, entre enero y febrero de 1939, por esos caminos que se ven ahí, huyeron miles de personas porque se acababa la guerra civil en España, habían ganado los que habían dado un golpe de Estado, las tropas de Franco, Francisco Franco, el dictador, y los republicanos, o sea, el gobierno oficial y reconocido que era la República, tuvieron que huir, ¿sí? Muchos de ellos llegaron a México. Pero tuvieron que huir por estas montañas a Francia para protegerse, como refugiados de cualquier guerra, ¿no? Para cualquier persona que, incluido yo, que ve este paisaje, no solo los pinos, las montañas y el camino, sino que es el recuerdo, por ejemplo, de mi abuelo. Mi abuelo fue un exilado y yo sé perfectamente que pasó por este lugar en enero de 1939 huyendo de España y refugiándose en Francia. ¿Sí? Hoy hay otro cartel en ese mismo paisaje, otra placa mucho más moderna, con fotos, que le dice al público, le dice a todo el público, no a los que pasaron por ahí, no, sino a todo el público le dice, eso que sucedió fue una atrocidad, fue una barbaridad que
lleva pareja el no respeto de los derechos democráticos. Lo más importante en una sociedad que aspira a ser igualitaria es la democracia. Este cartel que está aquí es una operación de reconocimiento, de difusión de este exilio que está en toda la frontera entre España y Francia. Estos carteles. Y en la parte de Cataluña pues tienen este color. ¿Sí? Este color, que informa a la gente. Hay unas fotos, unos datos históricos, e informa a la gente, porque mucha gente no lo ha vivido esto, no lo sabe, no lo conoce, lo desconoce. Entonces, es esta cuestión. Fijaros como en una misma imagen vemos lo tangible y lo intangible personal y lo intangible colectivo, lo colectivo. Bueno, muy rápidamente. Bueno, el carácter evolutivo, que es algo que tenéis que tener siempre en cuenta, y analítico de la realidad. Esta es una foto del río Lerma, muy contaminado, insisto, parece muy bonita, pero está súper contaminado aquí, a la altura de la Piedra de Cavadas. Y esta imagen es el mismo lugar en época de secas. En época de lluvia, en época de secas. ¿Hay evolución? Sí. ¿Vemos cosas distintas? Sí. Fijaros en los verdes, los colores, la vegetación de uno y de otro. Bueno, el paisaje no solo es visión, vista, mirada, ojo, sino que es multisensorial, multisensorial. Esto es algo muy importante y que vosotros, como futuros arquitectos del paisaje, pues tenéis que tener en cuenta. Seguro que os lo han explicado, estoy completamente seguro. Es el olor, es olfato, por tanto, es tacto, es incluso gusto, ¿sí? Todos los sentidos hay que considerarlos, ¿no? Y bueno, y el paisaje pues nos revela una serie de valores que son los que nosotros debemos considerar y tener en cuenta. Bueno, esta imagen que os pongo es un paisaje en un pueblecito, bueno, un municipio más bien, es un municipio, se llama Zambagua, en la provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Son los Andes centrales ecuatorianos. Es un paisaje a 3.000 metros de altura, a mí me impactó mucho cuando lo vi en el año 2019. ¿Por qué? Porque estamos a 3.000 metros de altura y hay cultivos de papa. Y en Ecuador, en Perú, en Bolivia, hay muchísimas variedades de papa, más de 300 o 400 variedades de papa. Entonces, ¿cómo lo cultivan? ¿Y desde cuándo lo cultivan? ¿Y cómo lo hacen a 3.000 metros de altura? Esto es un patrimonio cultural, ¿sí? Pero también es un indicador de calidad ambiental y de recurso económico, ¿sí? Que permite que este territorio sea muy sostenible, ¿sí? Aquí no se ha tenido que deforestar, aquí simplemente se ha tenido que labrar la tierra, porque aquí no crecen árboles, por ejemplo. Y hay un colectivo de personas que se ha adaptado a esa altura y viven adaptadas a esa altura. Y por tanto, pues todo esto es un elemento general de conocimiento territorial, ¿no? Bueno, y el paisaje, me voy a ir muy rápido, muy rápido todo esto, porque ya, pues ya me he pasado la hora, y es básicamente, vamos a hacerlo lo más rápido posible. A ver, vamos a ver. Fijaros, todos vosotros que estáis escuchándome podéis percibir un paisaje, absolutamente todos vosotros. ¿De qué dependerá que lo comprendáis de una manera o de otra? Básicamente, vuestra construcción sociocultural e incluso económica. Depende de vuestro bagaje de conocimientos, de vuestra posición en el planeta, de vuestra percepción de la realidad, vais a comprenderlo de una manera o de otra. Por tanto, todo ser humano puede percibir un paisaje. Por tanto, eso se puede considerar un bien común. Todo el mundo puede percibirlo, al paisaje. ¿De acuerdo? La otra consideración que nos lleva es esta imagen. Esto es un campo de sandías en una pequeña población en la frontera entre Tamaulipas y Veracruz, en el norte de Veracruz, Tampico Alto. Es un pequeño pueblito que tiene igual el nombre que la ciudad de Tampico. Bueno,
cuando yo percibo este paisaje, lo empiezo a entender. Hay unas sandías, hay unos bueno, en invierno se plantan maíz para evitar el aire de los nortes que entran aquí, pero yo empiezo a pensar, bueno, sí, yo lo puedo percibir, lo puedo comprender, pero ese territorio, ese paisaje que estoy viendo es de alguien, es de alguien, es de los ejidatarios, por ejemplo, en este caso. Entonces, se mezclan las dos cuestiones, lo que yo puedo percibir y que hago propio, junto a lo que es de alguien, porque el territorio siempre es de alguien. La otra consideración es que podemos reconocer la identidad de un grupo a través de un paisaje. Un grupo humano que se siente identificado por ese territorio, por lo que hay en ese territorio como algo suyo, como algo propio. Esto es un campo de Nequén nuevo, pues es nuevo realmente, en Sotuta del Peón, en Yucatán, ¿sí? Que recuerda una de las variantes, una de las partes de la identidad yucateca, quizás una de las menos visibles, menos claras, menos amables, que es el cultivo del enequén. Enequén fue el oro verde a finales del siglo XIX, principios del XX, en el Yucatán, que servía para hacer cuerdas. Aquí trabajaron poblaciones casi en condiciones semiesclavas, sí, muchas veces, en las haciendas enequeras, pero es una parte de la identidad yucateca que quedó ahí en la historia. Y el otro asunto es muy importante, es un bien común porque nos permite medir, valorar nuestra relación con la naturaleza, ¿sí? Con eso que llamamos naturaleza. Es un constructor, el paisaje es un constructor de conciencia. Cuando yo os he explicado esto, que aquí se cultiva papa a 3.000 metros de altura y que probablemente esto se hace desde hace más de 1000 años, pues claro, esto nos está diciendo que aquí hay una muy buena relación entre el ser humano que habita este territorio y la naturaleza. ¿Sí? Pero algunas otras imágenes, por ejemplo, a ver si encuentro, por ejemplo, esta imagen, pues nos dice que nuestra relación con la naturaleza es muy mala y que este paisaje nos está diciendo, pues la estamos tronando completamente, la estamos destruyendo, la estamos degradando y algo tenemos que hacer. Es conciencia de lo bueno y de lo malo en nuestra relación como seres humanos con la naturaleza. Y bueno, volviendo al paisaje del vino, detrás de un paisaje que percibe un colectivo o las personas, hay muchas más cosas tan intangibles. Hay cuestiones relacionadas con el trabajo, con la actividad humana, pero también con los sentimientos de los seres humanos. ¿Sí? Amores, pasiones, querencias, odios, muchísimos elementos están ahí presentes en ese paisaje del vino, que no solo es una botella de vino y no solo son viñas, sino es todo eso. Sobre todo pensando en algunos discursos que incluso se usan para el marketing, ¿no? El trabajo que envuelve una botella de vino, que es el caldo de la tierra. Esto es un discurso de marketing del vino. Bueno, no quiero seguir más con el tema del derecho al paisaje ni estas cuestiones. Simplemente, pues bueno, os lo dejo aquí. Quizás para acabar, solo una reflexión general de que esto del paisaje no solo es diseñarlo, sino que es básicamente percibirlo y comprenderlo. Y en algún caso, o en varios casos, diseñarlo. Y que esa relación importantísima nos empieza a preguntarnos cosas fundamentales y que para vosotros, que sois mucho más jóvenes que yo, es preguntaros qué desarrollo queremos, qué territorio queremos, cómo queremos relacionarnos con la naturaleza. ¿Debemos seguir como estamos, relacionándonos de esta forma? ¿Podemos mitigar, si consideramos el paisaje, el colapso sistémico al que inevitablemente, si no cambiamos, estamos abocados? El paisaje, en este sentido, sus valores, más allá de ser un derecho o un bien común, tiene este mensaje, da este mensaje para todos, ¿no? Es decir, debemos considerarlo, y acabo con esto, para percibirlo, comprenderlo, gestionarlo, protegerlo y usarlo para tener mejores territorios. Y bueno, por mi parte, bueno, ahí les dejo, si alguien ya lo conocéis, me desconecto de esto a ver si
si me deja la maquinita. A ver si me deja. No sé si deja. Sí. Dejo de compartir y bueno, pues si tenéis alguna pregunta de lo que no se ha comprendido, me he pasado un poquito de tiempo de la hora, pero bueno, a ver si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias por la atención. Gracias, Martín. Se nos pasó como agua, bueno, al menos a mí. Una lección complejísima, hecha fácil. Te agradezco mucho y abro sobre todo las preguntas de quienes quieran participar. Creo que Emanuel, ¿quieres preguntar algo? Maricruz. Maricruz ha levantado la mano. Sí. Adelante, Hola, Maricruz. Tengo duda de por qué toman como referente exactamente a Francia. O sea, entiendo que sí, de esto del convenio de Europa, pues sale como esta definición y lo tomamos como orientativo, pero ¿por qué específicamente Francia? Bueno, es una buena pregunta, no he explicado. Sí, concretamente en esa modificación de la LEGEPA para hacer que hubiese paisajes bioculturales como áreas naturales protegidas, mira, a ver, te lo explico muy fácil. En la Cámara de Diputados, los diputados tienen un montón de asesores, de cabilderos, ¿ok? Pero aparte de eso, también aparecen colectivos de personas, pues dicho, a veces aparecen personas de universidades que les sugieren cosas a los diputados, ¿no? Les sugieren cosas. En este caso concreto apareció una ONG que tiene su capítulo en México, Nature Conservancy, se llama así la ONG, ¿sí? Que les propuso esta idea de esta modificación. Fue ellos los iniciadores de esta propuesta. Y entonces, esta ONG les hizo todo el estudio a los diputados. Y les dijeron, mirar, esto que proponemos para México no es una jalada. Esto en Francia también se ha hecho. Fijaros que ahí tienen una categoría que protege ciertos paisajes. Por eso se usó Francia. No tanto por el Convenio Europeo del Paisaje, sino porque en Francia existía una categoría de protección del territorio, paisajes regionales, desde los años 60, y dijeron, esto podemos tocarlo un poquito y lo adaptamos a México, lo tropicalizamos, como se dice normalmente, ¿no? Sí, por eso se usó. ¿Más preguntas? Gracias. Marlene Amairani. Amairani, sí. Hola, buenos días. Yo recuerdo que en una clase nos había comentado una profesora que a veces México acepta y firma muchos tratados que no necesariamente cumplimos. Y algunos, bueno, me acuerdo que sí dijo que a veces sí existen algunas sanciones por no cumplirlas. Pero no sé, a ver, ¿me puede refrescar la memoria? Sí, no, está muy bien tu consideración. A ver, normalmente esto es un funcionamiento que maneja gente el cuerpo diplomático, los abogados del Estado, normalmente, ¿no? Obviamente con los cargos políticos en turno, en este caso los secretarios de Estado, ¿no? En México. Entonces, bueno, sí, por X múltiples razones, hay múltiples razones de orden económico, de orden político, de propio criterio de Estado. O sea, por ejemplo, México tiene un criterio de Estado histórico que es el tema de los exilios y los migrantes exilados. Eso es un criterio histórico, ¿no? Lo cumple porque es una cuestión vertebradísima en las constituciones mexicanas, por ejemplo. Pero otras cuestiones se ve obligado. Por ejemplo, a ver, si México como nación acude a las conferencias, a las COP de cambio climático y está ahí parada y el representante mexicano no dice nada, pues algún día le van a preguntar, oye, ¿tú ¿a qué vienes, no? ¿Firmas o no firmas, no?
¿Estás de acuerdo con nosotros o no estás de acuerdo con nosotros? ¿No? Ahí él dice, no, claro, sí, firmo, ¿no? Firmo y se lo presentaré al presidente de la República, ¿no? Entonces, hay un procedimiento entre que se acepta un tratado internacional y cómo se articulan las leyes nacionales. Hay un largo periodo de tiempo. ¿Qué hacen los diputados? Muchas veces los diputados y senadores mexicanos explican muy mal lo que hacen. Muy mal. Entonces, en todos los países funciona igual. Es decir, los diputados tienen asesores y les dicen, mire, usted es un diputado de la Comisión de Medio Ambiente. Pues mire, ahí hay una serie de tratados que México firmó y no tenemos todavía la ley. Hemos de hacer la ley, hemos de hacer una modificación. Y se construyen así muchas leyes, no todas, ojo, no todas, sino algunas leyes de carácter que vinculan a la nación México con lineamientos internacionales generales. O sea, México no está en un planeta aparte, necesita leyes de aviación civil, de navegación, de económicas. Fijaros el TEMEC, ¿no? Es un acuerdo. México tiene 50 tratados de libre comercio, o sea, es decir, no es un país que está ahí volando solo por ahí, no, tiene que hacer todo eso. Pero es un trabajo, claro, y hay prioridades, primero lo económico y luego pues son otras cosas. Lo medioambiental no es una prioridad básicamente y lo cultural tampoco, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo digo porque, pues igual alguno de vosotros acaba de asesor o de asesora. Ojo, que los hay, que los hay. No sé si se me ha comprendido lo que quería decir. Sí, gracias. Yo tengo una duda. Solo que no puedo abrir el micrófono, dice Luis Enrique Salinas. Pues si la puedes escribir, no hay un chat, no sé muy bien cómo aquí el chat. Hay un chat, dice, después de leer cómo usted percibe el paisaje, cómo se estudia y todo lo que puede conllevar las normas, nos habló. ¿Qué puede opinar acerca de estos cursos que aparecen en línea que enseñan el paisaje o estos paisajes verticales? Ostras. No sé. Los cursos que enseñan paisaje, no los conozco. Los de paisaje, entiendo que paisajes verticales te refieres a estas paredes con vegetación, ¿no? Que se hace. Entiendo, ¿no? No sé muy bien si te refieres a eso, ¿no? Los cursos que enseñan paisaje en línea no los conozco, no lo sé. No sé decirte. Los que enseñan paisajes verticales, pues bueno, es una técnica, yo diría, ¿no? Más que paisaje en sí mismo, ¿no? Ojo, creo que tú lo que me quieres transmitir con tu pregunta es una cosa que sí se ha de ir con cuidado. Vamos a ver. Se abusa de la palabra paisaje. La palabra paisaje se usa para todo. O sea, tú empiezas a buscar por internet y el paisaje literario, el paisaje de la economía, el paisaje de no sé qué. O sea, se usa para todo. Y ojo, esto es un problema porque hay que saber discernir entre el paisaje que se usa para términos o en aspectos territoriales y geográficos y el otro paisaje, ¿no? Claro, queda muy bonito porque igual también se ha puesto de moda, ¿no? Es decir, paisajes verticales, bueno, pues paisajes verticales. Vale, está bien. Está bien. Jennifer Yuritsi. Sí, hola. Primero que nada, muchas gracias y muchas felicitaciones por la presentación. Gracias. Y tengo otra pregunta. O sea, ya con base en todo esto, es una pregunta, creo que desde su punto de vista quiero saber, ya usted con toda la investigación y con todos estos datos como políticos y administrativos, ¿usted cree que el paisaje es un patrimonio o el patrimonio es parte del paisaje? ¿O para usted qué relación tiene el paisaje y el patrimonio? Bueno. Bueno, mira, ahí hay una definición que se sigue usando, o sea que desde el año 92 se sigue usando de paisajes culturales, donde claramente te dice, básicamente a ver, un poco explicando por qué surge esa definición de paisajes culturales en el año 1992 en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para esos años se dan cuenta que más allá del edificio, de la arquitectura, existen otra serie de elementos que pueden ser considerados patrimonio.
¿Por qué? Porque son testimonio de el marco cultural y social de un colectivo, ¿sí? Y uno de esos testimonios es la transformación de un territorio. Por ejemplo, no sé, las terrazas con arrozales en el sur de China. Ahí no hay casas, no hay edificios, ahí simplemente están esos arrozales. O los bancales de cultivo de almendros y de olivos en, no sé, en el Mediterráneo, en cualquier región del Mediterráneo. O los campos con olivares todos ondulados en Andalucía. O aquí en México, el paisaje del tequila, ¿no? O sea, ahí no hay casas. Entonces se empiezan a preguntar, bueno, esto es un patrimonio. ¿Por qué? Porque esto lo ha construido el ser humano. Esto además tiene una evolución histórica. Esto conlleva un conocimiento, unas habilidades, y de ahí se desprenden tradiciones, festividades, una serie de cosas. Oye, ¿y por qué esto no lo consideramos patrimonio? ¿No? Esa es la idea del paisaje cultural. Ahora bien, y eso es una cuestión ya más técnica. La definición es de 1992. Las definiciones de paisaje que existen en las normativas internacionales han variado, han cambiado y se han ampliado y se han sofisticado. Y se sigue anclado en esa idea muy... Simplemente es la conexión del ser humano en la naturaleza y la transformación y ya. No, es algo mucho más complejo. Es mucho más complejo. Entonces, bueno, eso sería, no es tanto que patrimonio es paisaje, paisaje y patrimonio, es patrimonio, ¿no? Sino que están conectados. Y, hombre, si tú quieres que yo te diga, podríamos decir, pues probablemente el paisaje o el paisaje cultural determinado es patrimonio y puede ser patrimonio de la humanidad, si así se considera, después de un proceso de evaluación y demás, ¿no? Básicamente. Pero el paisaje, teniendo en cuenta que es percepción, comprensión, ¿de qué? De algo que ha modificado el ser humano, pues puede tener una valoración la que tú quieras, Y ojo, que aquí entran los paisajes bonitos, tradicionales y rurales, que es una de las críticas que le hacían a la UNESCO. Decían, es que ustedes solo miran lo rural, ¿no? Porque se va a perder. Pero ¿y lo urbano? ¿Y lo que no es tan bonito? ¿Y lo que no es ni urbano ni rural? ¿Qué? Ahí venía un poco el asunto, ¿no? El asunto. Ok, gracias. No sé si hay más preguntas. Pedro Rosas Rivera. Hola, buenos días. Buenos días. En algún momento de la presentación habló sobre que para comprender el paisaje, la persona que lo está como experimentando tendría que tener conciencia del territorio en el que está para poder como valorar ese paisaje. Entonces, aquí mi pregunta es si es estrictamente necesario que esta persona tenga conciencia del territorio como a nivel, en un nivel como estoy en México o estoy, no sé si se entiende mi pregunta, o sea, si es estrictamente necesario tener una conciencia concreta sobre el territorio que se está utilizando. No necesariamente. No, porque, a ver, tú te paras en cualquier lugar del mundo y percibes un paisaje. No tienes por qué ser un experto geógrafo. No. Tú vas a percibir en función de qué, en función de tus conocimientos. En función de tus conocimientos, de tu estado de ánimo, de tu condición en ese momento, ¿no? O sea, de muchas cosas que están ahí. Y entonces miras, pues lo que sea. Puede ser que solo te quedes a una cosa, pues no sé si decir primaria o inicial, o decir, pues qué bonito, ¿no? ¿No? Ya está, y es válido, ¿no? No necesitas ser un súper experto ahí que va al cañón del Colorado y se queda, empieza a hablar de geomorfología y de las gradientes. No necesitas eso. ¿Sí? Es un poco... Tu pregunta me sirve para añadir otra cosa, es decir, el paisaje ha de servir para tomar conciencia de
dónde estamos parados, de los territorios, del territorio, de las geografías, de eso que sobre, no me gusta mucho esto, pero bueno, sobre dónde estamos nosotros como seres humanos, ¿no? Y importa poco, tu conocimiento te llevará a que determines una cosa con mayor detalle o otra. Si tú vives, no sé, no sé, yo qué sé, en cualquier municipio, no sé, imagínate que vives en Tula y tú conoces Tula, pues el paisaje, ese podrás decir muchas más cosas que un paisaje que te llevan por primera vez y que es la primera vez que ves. Y no es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿sí? Seguramente con un mayor interés o mayor tiempo, pues lo estudiarás con detalle. Estudiarás con detalle. No sé si me he explicado, ¿eh? O sea, no es condición sine qua non ser un súper sabio, ¿no? No, porque no, nadie es súper sabio de nada, ¿no? No, nada de nada. ¿Sí? Ya Sí, por sí, está bien, gracias. piensa una cosa, Pedro. Hay una cosa que siempre el paisaje, y esto siempre ha sido una cuestión imperante en el paisaje, y que la literatura, la pintura, la fotografía nos ha transmitido, que es la belleza del paisaje. Y esto es una primera instancia de percepción. ¿Sí? Lo sublime, ¿no? Lo que nos llama, nos emociona. Esa es una primera. Pues entonces luego vienen otras. Luego vienen otras. Oye, Martín, yo aprovechando este silencio, porque era parte de lo que te quería preguntar y que se relaciona con la pregunta que hizo Pedro, yo veo, es más que sabido, que estamos cada vez más lejos de la naturaleza. Y todos estos conceptos que nos has compartido y que hemos discutido, me lleva a proponer, y me gustaría saber tu opinión, si los paisajistas con su acción sobre el territorio pueden enseñar a ver el paisaje. Yo estoy de acuerdo contigo que no se necesita ninguna especialización para poder ver un paisaje, pero en la medida en que tengamos más herramientas para reconocer valores en el paisaje, los disfrutaremos más, nos acercaremos más, nos involucraremos para poder tener acciones para protegerlo, para evitar su destrucción, en fin, ¿no? Me pareció un estupendo ejemplo este que nos diste de este primer paisaje donde hábilmente, a ver, que me describan, ¿no? Pues árboles para mí, igual, árboles, una carretera, no es mayor cosa, ¿no? Diría, bueno, hay que conservarlo por sus características ambientales, sobre todo. Pero en el momento en que alguien sensible pone una placa y explica algo más, yo ahí también me amarro un árbol si es necesario, ¿no? Ya le agregamos un valor que otros, que otros reconocen, que comparten y que le da más sustancia a ese lugar, vamos a decir. ¿Tú crees entonces, repitiendo porque ya me extendí un montón, que los paisajistas podemos enseñar a ver el paisaje? ¿Es una de nuestras misiones? Sí, sí. De hecho, mira, tal como está la situación en México concretamente, yo te diría que la arquitectura del paisaje y los que la estudian, ¿sí?, son los primeros que deben hacer eso. ¿Por qué te lo digo esto? Porque claramente, yo vengo del mundo de la geografía. Cuando hablo de estos temas, he hablado algunas veces digamos, congresos de geógrafos, ¿no? Me doy cuenta que están sumamente alejados de todo esto. Para la geografía es un concepto y no es un concepto como demasiado importante. Aquí en la geografía mexicana, concretamente, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay una manera hay que enseñar a ver el paisaje, a percibir el paisaje. A ver, creo que lo que me preguntas, te explico otra cosa. ¿Cómo se hace un catálogo de paisaje? Porque los catálogos se hacen, por ejemplo, en Cataluña, el Observatorio del Paisaje de Cataluña, para que todo el mundo lo sepa, hay una página de internet del Observatorio del Paisaje de Cataluña, podéis buscarlo en Google, googlearlo, Observatorio del Paisaje de Cataluña, y ahí miraréis y encontraréis, creo que está en versiones en inglés, hay versiones en castellano, hay versiones en catalán, de los catálogos del paisaje que se han hecho. Bueno, esos catálogos del paisaje
Esos tienen una metodología. ¿Cómo es la metodología? Lo primero es lo tangible, que es lo que os van a pedir en, por ejemplo, en México, en un ordenamiento ecológico, en una manifestación de impacto ambiental. ¿Qué es eso? La geomorfología, la fisiografía, la vegetación, la hidrografía, lo tangible. Incluso, pues si hay niveles ecológicos o ecosistémicos que están marcados por lo que sea, pues también eso, ¿no? Eso es lo primero. Pero el siguiente ejercicio de los catálogos es la participación ciudadana. Se hace a través de encuestas y se hace a través de talleres, ¿sí? Y talleres pueden ser talleres con expertos y talleres para todo el público. Para todo el público. Esto, concretamente, solo lo conozco yo en México, en trabajos de tesis de posgrado o alguna tesis de licenciatura. Es decir, que la persona, el chico o la chica que está haciendo la tesis, ha hecho talleres de participación con colectivos y ha empezado a preguntarles, ¿y usted cómo percibe el paisaje? ¿Y ustedes qué ven o qué perciben? ¿Qué hay más allá de...? Pues sí, vemos una montaña, pero ¿ustedes cómo la llaman? Porque oficialmente se llama así, pero ustedes la llaman así, y a ustedes les representa una divinidad, y a ustedes les representa una serie de multitud de cosas en un país como México que es riquísimo en todo eso, riquísimo. Entonces, ese ejercicio, por eso explico lo de los catálogos, es algo necesario en México, no se hace. Y es algo que los paisajistas tienen que empezar a hacer. Hay una cuestión que tenemos que empezar a hacer, digo todos los que estamos metidos en estos temas, ¿no? Es difundir el paisaje. Porque este es un país, lo digo como geógrafo, alguien puede estar no de acuerdo. Yo llevo ya 16 años en México, doy clases de geografía y me doy cuenta de que es, no porque sea México, ojo, que nadie se me ofenda, porque España también lo es. Y Francia también lo es, y ahora descubro que Italia también lo es. Somos sociedades analfabetas geográficas. Y entonces, por tanto, el ejercicio de percibir paisajes con la gente, para la gente, es un ejercicio indispensable para conocer el territorio, ¿sí? Amar el territorio, valorar el territorio y entender qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Y es una necesidad social, yo te diría que es una necesidad social, porque los que saben del territorio son los que lo explotan y lo explotan salvajemente, ¿sí? Entonces, ayer leía una cosa y explicaba cómo una de las mineras más importantes del mundo que opera en Argentina, en el norte de Argentina, paga libros lujosos sobre el camino inca y lo presume como una protección al patrimonio y al paisaje, ¿sí? Cuando está destruyendo el territorio. ¿Quién conoce perfectamente el territorio? La minera. La minera porque lo explota, pero el público en general no lo conoce y además tiene el cinismo de hacer un libro de lujo, ¿no? Para regalarlo incluso. Entonces, ese tipo lo tenemos que hacer, y lo podemos hacer, ojo, no tenemos solo que salir a la montaña o al campo o donde sea, sino que lo tenemos que hacer, hay formas que vosotros que estudiáis arquitectura del paisaje podéis hacer muy fácilmente. Señalética, no hace falta, señalética. Por ejemplo, el Centro Cultural España-México tiene señalética y te ve el paisaje urbano que se ve desde ese lugar. El Museo Amparo en Puebla tiene señalética que se ve el paisaje urbano que se ve allá. Eso es un ejercicio que vosotros podéis hacer, porque domináis las técnicas de diseño mejor que pues, un geógrafo, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejercicio. O, por ejemplo, se me ocurre muchas otras actividades, la pintura, el uso de la pintura, ¿sí? El uso de las pinturas, la fotografía. Es decir, hay que hacer esos ejercicios que además son la base de este conocimiento que en otros países que están un poco más avanzados en este sentido tienen, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo recuerdo, y existe, cuando llegas a la ciudad de Ronda, en el sur de España, en la provincia de Cádiz, es una ciudad encastillada en unos barrancales, muy fotogénica, pues hay un mirador con una señalética hecha en azulejo, que se ve toda la ciudad y te pone unos puntitos y te dice, y claro, la gente se para a verla, ¿no?
Aquí hay multitud de escenarios. Una cosa que se hace en los catálogos de paisaje, que ya he encontrado que lo hacen catálogos de paisaje en Cataluña, en Canarias, en Andalucía, en Aix-en-Provence, en varios lugares, en Italia, es también el hecho de esto, de la participación, ¿no? De qué dice la gente respecto al paisaje, ¿sí? Que se marca ahí también, se señala ahí también. Y es algo que en México se puede hacer porque, y esa señalización de la gente permite crear miradores de paisaje, ¿no? Miradores específicos de paisaje que deben ser considerados. Esto, por ejemplo, Guanajuato, la ciudad de Guanajuato está así para hacerlo, porque los tiene ya. Y muchos otros lugares los tiene. Y de hecho lo usamos. Se venden lugares de cierto, pues, hoteles, restaurantes. ¿Sabes? Se anuncia un restaurante ahí en una de las torres de Reforma que se anuncia ahí para que veas el paisaje, ¿no? Pues está ahí, ¿no? Digamos. Martín, te agradezco muchísimo. Creo que todos de verdad aprendimos un montón. Fue una lección resumida de muchos conceptos complejos que nos van a dar mucho material para seguir discutiendo en clase. Y pues agradezco muchísimo tu tiempo, sabiendo lo ocupado que eres. No te preocupes. Les pido a todos, aunque sea con su manita digital, un agradecimiento, aplauso a los que quieran prender su cámara. Gracias. Gracias, muchas gracias, Martín, por tu tiempo y por tu generosidad. Gracias, gracias a vosotros. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias a todos. Y les voy a dejar unas tareas, pero para no irnos fuera de tiempo de clase, las voy a subir al chat. Martín, ¿estás viendo el chat? Porque sí. Ahí te están poniendo. Sí, ya lo estoy viendo. Muchas gracias. Me agradezco.